time. Hola, ¿qué tal? Les habla José Luis Placid, bienvenidos a Sin Miedo Trader, en donde hoy vamos a dar visión a lo que pasó el día 29 de enero del 2024 en el reto de la financiación del fondeo para iPhone Traders con Oliver Vélez, ¿ok? Esto fue un reto que se comenzó más o menos en el año 2021, solamente un mes, y ya después se retomó en el 2024 de manera más seria, ¿ok? Y hoy estamos presentando lo que pasó el 29 de enero y ya venimos presentando todo lo que ha pasado prácticamente en enero. Y recuerden que esto es una serie que ya está grabada y ya se hizo todo el proceso completo, como ustedes están viendo ya, el cual ya se encuentra en Patreon, ¿ok? Allí pueden ver todas las partes de las explicaciones. Acá en YouTube solamente nos vamos a, digamos, a colocar todos los trades de manera de colocar los días buenos, los días malos, pero la explicación de la estrategia, de la gestión económica, de la gestión psicológica, de todo lo que conlleva básicamente el pensamiento de la preparación hacia el trade y hacia todas las etapas que vivimos durante todos los meses, durante todos los distintos mercados que hubo. Digamos que todo eso ya está en Patreon, así que si quieres tener un maratón de trading y quieres saber cómo se logra una cuenta fondeada en uno de los más difíciles, en una de las más difíciles empresas de fondeos, por decirlo así, que sería con una regla de 90 días como mínimo haciendo trading y logrando $6.000 en mi caso, ¿ok? Para poder tener una cuenta de $100.000, ¿ok? Dicho esto, siempre me encanta recordarles que hoy vamos a ver un trade que se hizo el 29 de enero, como ya mencioné varias veces. Y este trade se comenzó con una ganancia de 393 para ese día, ¿ok? El trade tiene, digamos, varios símbolos que se tradearon. Vamos a mostrar los símbolos acá. Se tradearon 4 símbolos ese día, de los cuales es muy interesante porque se ganó en uno de ellos, se recuperó casi todo el trade que ya venía malo, y en el otro nos fuimos un poquito a pérdida, ¿ok? Todos basados en la misma estrategia, así que la estrategia da sus pies y sus contras, pero como forma parte de todas las estrategias, ninguna estrategia es 100% perfecta, ¿ok? Así que para empezar, siempre recuerden que yo trato de grabar, algunas veces grabé, otras no grabé. Entonces hoy vamos a ver por acá, que yo tengo el video aquí, ¿ok? Y vamos a ver lo que pasó según la grabación del 29 de enero del 2024. ¿Ok? Y después vamos a pasar al estudio como tal de la visualización. Lo vamos a hacer en TradingSync para que sea un poco más fácil, porque acá muchas veces solo grabé pedazos, ¿ok? En este caso es un video que duró 5 horas. Y lamentablemente, según acabo de ver, las últimas horas no quedaron bien grabadas, ¿ok? Pero bueno, para comenzar rápidamente, ya eran las 9:34 de la mañana de ese día. Eran mis 15:34. Recuerden que yo vivo en Europa, así que mis horarios siempre empiezan a las 3:30 de la tarde acá. Para ese momento ya yo había hecho un trade. No habían pasado 3 minutos en el mercado cuando ya yo había hecho un trade abierto y cerrado positivamente con 229 para AMD. Posteriormente, pasados unos 6 minutos, ya me encontraba otra vez en el mercado con AMD y Walmart en este caso. Después, pasados unos media hora de mercado, ya seguíamos con las posiciones. Otra media hora en el mercado, seguíamos con las posiciones cuando ya AMD está dando unas buenas ganancias. Y otra media hora más o una hora más, seguíamos con las posiciones de AMD. Este fue el momento, digamos, donde yo obtuve por algún momento una de las ganancias no realizadas, porque no había cerrado, más altas del día, casi unos $800, que si hubiese cerrado a ese punto hubiese sido un muy buen punto, sabiendo que cerramos el día con 300, ¿ok? Así que a partir de allí las cosas no empezaron a salir muy bien. Y en este momento, como están viendo, ya empecé a entrar en Snapchat. Había entrado en Momo, pero Momo es una empresa que cuesta muy barata, como ven acá.
Momo cuesta $6, así que yo me salí para evitar estar en acciones, símbolos demasiado baratos que tienen poco movimiento importante, ¿ok? Ya para las 1 de la tarde estamos viendo que Snapchat tiene una posición bastante alta con casi 800 acciones, 8 lotes como se llamaría, y la cosa se pone un poco difícil aquí en Snapchat. Ahí, como pueden ver, un movimiento donde hay muchos cortos tratando de equilibrar las cosas. Y ya finalmente para la 1:15 de la tarde, Snapchat sigue todavía abierta con un poco menos de pérdida. Walmart casi en break-even y AMD todavía es la que continúa llevando el pan a la mesa, ¿ok? Prácticamente a las 3:34 ya Snapchat se logra cerrar un poco en positivo, se logra recuperar esa pérdida que teníamos allí medio acumulada, y Walmart sigue dando problemas. Y ya en este momento, como ven, el video ya no funciona más. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar rápidamente con la representación gráfica de lo que pasó en AMD, de cómo se ganaron 622. Y para esto yo lo tengo aquí ya. Recuerden que este es en TradingSync, donde vamos a hacer la simulación y básicamente el replay market de lo que pasó aquel día. Entonces vamos a empezar rápidamente con AMD. Y como habíamos visto, AMD empezó con una caída bastante fuerte, la cual se cobró rápidamente. Y básicamente ya a las 10 de la mañana me encontraba yo en esta situación en donde AMD ya básicamente todo lo había hecho en la primera media hora. El posicionamiento de mercado, ya habíamos cobrado parte de un trade y seguíamos montándonos en acciones acá que ya están empezando a, digamos, a dar un poco de beneficios, ¿ok? Después básicamente como a las 10:30 la posición se le había agregado un nuevo lote, por tanto las posiciones nuevas ya estaban siendo colocadas y estábamos esperando un movimiento favorable. Vamos a colocarlo así, ok, y pasada otra media hora más el mercado se encontraba todavía en esta situación un poco incómoda, porque todavía no había la caída del mercado esperada. Pero básicamente en este momento, en esta zona, fue donde ya digamos, ya yo estaba viendo como $800 en mi cuenta, pero aún no cerraba porque estaba manteniendo el trade, dejando que sucedieran las cosas, a ver qué pasaba, si de verdad el mercado caía muchísimo, ya que ese día había una tendencia bajista un poco pronunciada. Finalmente, pasada una hora más, a las 12 del mediodía, ya a la hora del almuerzo en Estados Unidos, acá alrededor de las 6 de la tarde, ya estábamos viendo que el mercado estaba, digamos, descontando y tratando de hacer una reversa al movimiento bajista que se había iniciado. Finalmente, pasando una hora más, a la 1 de la tarde, seguimos todavía en el mercado, no habíamos cerrado porque los primeros trades, vamos al Trade History, fueron el trade de cierre, vamos a verlo acá. Sí, a la 1:56, 2:21 y ya 3:24 de la tarde ya empezamos a salir, ¿no? Entonces a partir de la 1:56 es cuando ya se empieza uno a salirse del mercado. Por alguna razón ya decidí buscar cobrar parte de la situación. Aquí, como ven, ya empiezo yo a salirme y a cobrar parte de lo que ya yo había hecho acá en este momento, tratando de buscar unas ganancias que en este momento aquí no cobré, pero bueno, sí decidí cobrarlas acá porque quizás ya el momento de un trade de más de 4 horas ya estaba un poco fastidiosa la cosa acá. Finalmente, para seguir, se volvió a hacer otra toma de ganancia acá. Ya habíamos tomado una ganancia acá. Ya a las 2:50 de la tarde en Nueva York decidí tomar el otro. Y finalmente el último lote lo dejé correr, que fue el lote que salió casi al final de la tarde a las 3:24, en donde vamos a ver que acá
Ya el mercado, cuando decide darse la vuelta, yo ya le coloco un stop en este momento, y es cuando básicamente cobré aquí y cobré acá, y esta subida que se dio en mi contra fue cuando yo termino de sacar las últimas 100 acciones de las cuales ya yo había colocado acá, ¿ok? Entonces eso es por la parte de AMD. Ahora, recordar que también estuve en Walmart, también al inicio de la sesión, en donde, si vamos a ver Walmart, vamos a corregir Walmart a ver qué pasó. Y empezamos a entrar a las 9:39, entramos bastante fuerte con 2 lotes, y a las 10:13 colocamos otro lote, y finalmente nos salimos a las 10:15 y después a final de la tarde, ¿ok? Aparentemente esta entrada de 2 minutos se ve como que no fue, digamos, propicia colocar un lote más y llevar 3 lotes, porque alguna razón vi en ese momento, que la cual esa razón también puede ser explicada en Patreon ahorita. Vamos a ver. A las 10 de la mañana ya hemos colocado 2 lotes, que son estos que están acá, como ven. Entonces ya se había buscado el corto en ese momento, ¿ok? Y ya después, a las 10:39 de la mañana, se había colocado uno, este lote, no sé si lo logran ver, si no lo ven aquí, uno. Entonces sería uno, y aquí está el otro, y este fue el que yo decidí sacar, que lamentablemente lo saqué justamente cuando el mercado dio el cohetazo. Cosas que pasan en el trading, ¿ok? Y bueno, dejamos esto recorrer casi todo el día, como hasta las 3:30 de la tarde, en donde allí se ve el momento de cuando pierdo en esta. Entonces básicamente podemos visualizarlo así, en donde aquí están mis entradas al principio, y si vemos esto, yo estaba en esta zona. Lamentablemente el mercado empezó a lateralizarse. Esta bajada aquí no la cobré, y bueno, esta parte lateral se mantuvo en este momento así, haciendo esto, y mi precio promedio estaba más o menos en esta zona. Entonces yo, al tener un precio promedio en esta zona, digamos que acá, cuando ya yo veía el negativo, volví a ver una parte positiva, después negativa, pero ya tuve que salirme en esta zona, y es cuando esta vela que está por aquí es la que me mete en problema, y aquí es cuando yo decido ya no aguantar más ese trade, porque básicamente ya estaba perdido. Eran casi las 3:30 de la tarde, y las posibilidades de tratar de buscar una bajada en media hora, cuando ya habíamos hecho el último impulso alcista al final de la tarde, ya no era vivir en la esperanza, ¿ok? Entonces por esa razón se perdió en Walmart. Finalmente vamos a uno de los trades más emocionantes que tuve, por el tema de que se aplicó la estrategia de una manera un poco en modo recuperación. Ya esto no era una estrategia de tratar de ganar dinero, sino era la estrategia de entrar en la recuperación. Básicamente vamos a ver rápidamente Snapchat. El problema empezó a las 11:34, y una hora después empezó el momento de la recuperación, al ver que no estaba funcionando el trade. Entonces a las 11:42, ya pasado unos minutos que ya yo había entrado, se veía así la situación, en donde básicamente, bueno, hacía mi corto acá para tratar de buscar una bajada más o menos a esta zona. Y en gráficas de 5 minutos, aquí es donde yo estoy haciendo el corto en este momento. Entonces, bueno, el día había empezado con un movimiento bajista, y la intención era buscar este movimiento que conseguía, digamos, un nuevo mínimo, o más o menos similar al mínimo anterior, que estaba en 161, perdón, en 16,1, y la entrada la habíamos hecho en 16,26. Como ves, o sea, realmente yo no me preocupé mucho por esa acción, y la dejé correr, porque el daño potencial que me estaba haciendo era muy bajo para las ganancias masivas que yo estaba generando ya en AMD, ¿ok?
Entonces básicamente esto se dejó correr. El problema empezó a la hora cuando vemos una explosión. Como ves acá, yo entré en este momento y las últimas, esto es una gráfica de 15 minutos, y las últimas dos velas de 15 minutos hicieron el momento explosivo, el cual me llamó la atención. Y esto es lo que yo veo en gráficas de 5 minutos, un movimiento explosivo que se ve grande, pero básicamente fueron de 16.40 a 16.60, básicamente 20 centavos. O sea, eran unos $20 en contra que se me venía la acción. Por tanto, yo dejé correr y empecé a visualizar y empecé a decir, bueno, vamos a aplicar la estrategia para recuperar, la estrategia en modo recuperación, y vamos a empezar a hacer pruebas. Entonces fue interesante porque acá es cuando yo empiezo ya el bombardeo. Este es el trade inicial, ok, y empiezo a hacer el bombardeo de un lote, ya 2, 3, 4, 5, 6 lotes, que eso es lo que tú ves acá en cada momento acá. Y en esa manera yo empiezo a bombardear la acción, y esto fue un bombardeo completo desde las 2:37 hasta las 12:50 más o menos, que después, pasado casi media hora más, fue que se termina de dar esa. Entonces yo sigo bombardeando la acción. Aquí hay otro corto que coloco para sumar unos 800, y básicamente mi precio promedio estaba como por aquí más o menos. El precio ya promedio de todo este bombardeo de corto estaba más o menos en esta zona. Por tanto, es como si estuviese acá en esta zona, y lo que estará buscando un simple retroceso para yo poder rescatar este trade que salió mal, ok. Entonces, bueno, básicamente acá simplemente todo este bombardeo fue simplemente para buscar una recuperación, o como yo lo llamo, el rescate de un mal trade. Esto se hizo porque, bueno, también la acción se permitía para eso, la gestión económica estaba dentro del plan. Tampoco era que iba a yo arriesgar masivamente mucho dinero, teníamos ganancia, así que esto fue una manera bien visual para mí de establecer una estrategia de recuperación, que obviamente se puede hacer en otros símbolos un poco más caros, pero ahí sí necesitas unas cuentas mucho más grandes, ¿ok? Para poder tener esa liquidez en la que yo mostré acá, para poder bombardear, porque entras con una acción, con un lote, y ahí tienes la capacidad de poder colocar 7 lotes más. Eso no lo puedes hacer en una acción que cueste, no sé, $200, porque si tu cuenta es de 100K, no vas a poder meter tantos lotes en una cuenta tan pequeña. Y entonces es por eso que allí la gestión económica cambia. Entonces todo eso lo podemos explicar en Patreon, en donde allí simplemente se hace el estudio y se hace, digamos, todo esa parte de entender la importancia de la gestión económica. Y obviamente esto conlleva a cómo reaccionamos hasta un evento así que se nos va en contra fuertemente. Eso forma parte también de la gestión psicológica, ¿ok? De cómo llevar un trade de muy perdedor a rescatarlo, a hacerlo break-even. También de cómo mantener trade en largo, que tú ves que estás ganando mucho dinero y simplemente lo mantienes, como es el caso también que yo hice en AMD, en donde yo aún veía ganancias, no cortaba, porque también hay planes para tomar ganancias, así como también hay planes para hacer un stop, ¿ok? Entonces ya básicamente estamos muy cerca de que esto nos dé el cierre positivo. Fue más o menos a la 1:21. Así que ya en este momento, en algún momento debería aparecer que ya se cobró. Entonces, bueno, básicamente esto fue lo que pasó el 29 de enero. Ahorita vamos a la parte de Patreon, en donde vamos a explicar a fondo el por qué se escogió todas estas acciones, por qué todos estos símbolos se hicieron trading allí. Y bueno, básicamente es seguir explicando. En Patreon también tenemos varios niveles. El nivel 1, que es simplemente la visualización de todo el proceso que se hizo en iPhone Trader para lograr la cuenta fondeada, que es el proceso que estamos mostrando acá en YouTube, pero hacemos ya la explicación de qué hay detrás de cada trade.
Y el nivel 2, ya ahí estamos hablando de todos los otros proyectos que no están mostrándose en YouTube, sino simplemente proyectos nuevos como fondeos en otras empresas. Acá tengo, por ejemplo, una que estoy haciendo ahorita en Founding Ticks, que para datos del momento en que estoy haciendo el video, ya acabamos de empezar, justamente llevamos 2 días en este desafío, que ya se aprobó esta cuenta, ya estamos en la parte fondeada, ambas cuentas, y las cosas están resultando bien en ambas dos. Y esto también solamente es material para Patreon en este momento, ¿ok? Así que bueno, si quieres estar en Patreon, simplemente te invito a que te unas a la comunidad. Allá tenemos el Discord, donde puedes ver este material y también el material que vamos soltando poco a poco en YouTube. Ahí ya lo tienes ya concentrado. Sin mucho más que decir, les doy muchísimas gracias por estar una vez más acá. Y nos vemos mañana en un día más en Sin Miedo Trader. Chao.